Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias al CEU. Son reincidentes, o sea, que me llaman todos los años. Eso quiere decir que se lo deben pensar, pero al final dicen, no, merece la pena que vengan estos emisores que no son ni penalistas ni mercantilistas, aunque en principio están a favor de la ley, o sea, como primera regla, ¿no? O sea, yo creo que hay aquí muchos emisores españoles que están efectivamente muchas compañías cotizadas. Tenemos algunos grandes juristas aquí mismo, alguna representación. Bueno, dos cosas. La primera, voy a hablar brevísimamente de los bancos, empresas de servicios de inversión que sí tienen gestión discrecional de cartera de sus clientes y que efectivamente estos tienen unas obligaciones. Las obligaciones son básicamente las que hemos visto antes, que acaba de señalar Alfonso, y yo aquí simplemente señalo una política de implicación que tiene que publicarse anualmente en la página web y que tiene que explicarse que se ha aplicado. Y además se tiene que publicar el sentido del voto. El sentido del voto, salvo que sea insignificante, ya sea porque la inversión sea muy pequeña, si tiene usted una inversión verdaderamente muy poco significativa, nada significativa, pues no tiene mucho sentido que publiques todo. Y porque además, si publicas algo, normalmente tienes que saber lo que publicas, conviene, porque hay a veces alguien que se lo lee. En fin, en principio yo no creo que lo que se publica se lo lea alguien, más que el que lo publica, por lo menos, ¿no? Pero eso siempre tiene ese riesgo. Entonces, la publicación de datos tiene un efecto disciplinador, porque la primera idea que tienes es que si yo tengo que contar lo que hago, pues tendré que poder defenderlo. Con lo cual, la regla de publicar, incluso en este caso, por qué voto así y cuál es mi política de implicación, pues tiene un efecto muy, muy importante. Dos cosas más, esa política de implicación y también la publicación del sentido del voto, salvo que sea irrelevante, ya sea porque tu inversión es muy pequeña, ya sea porque se trata de temas que no merecen la pena discutir, que hay que votar en la Junta. Hay multitud de cuestiones. Una delegación en el Consejo de Administración hay que votarlo, pero evidentemente no es un tema esencial. Pues, hombre, dependiendo del tema que se delegue, evidentemente. También hay otra cosa que me importa, es el tema del principio de cumplir o explicar, que ha señalado, que ya se ha referido Alfonso. En el tema del cumplir o explicar, hay una guía técnica de la CNMV que nos valía mucho en el ámbito en el ámbito del gobierno corporativo. Yo me acuerdo, como anécdota, que hace muchos años en un país que estrenaba Constitución, en fin, entonces el alcalde de Madrid nombró una serie de asesores y uno de ellos tenía 7, 8, 10 cargos. Y entonces la oposición le preguntó, ¿pero usted cómo es posible que tenga 10 cargos? Y entonces él dio su explicación. Usted es que no me conoce. Eso no cumple el principio de cumplir o explicar. O sea, el principio de cumplir o explicar es que explicas por qué, explicas qué medidas sustitutivas estás adoptando, explicas que no puedes cumplir ahora, pero que vas a cumplir el año que viene. O sea, das razón de que el principio lo sigues, el principio general o lo que está en la base de la norma, pero que tú te dedicas a una actividad o tienes un determinado tipo de accionariado o tienes un determinado sector que hace que esta recomendación, que es muy buena en general, a ti en concreto, en este caso concreto, no puedes explicar. El principio cumplir o explicar tiene mucho que ver con que las fuentes del derecho ya no son la ley, la costumbre y los principios generales. No sé si no me volverán a invitar después de decir esto, pero es verdad que la agenda del supervisor y la expectativa del supervisor también es una fuente del derecho. De manera que la forma de evitar que la expectativa del supervisor pueda determinar una interpretación es tener un buen principio de cumplir o explicar y poder explicar por qué haces lo que haces, aunque te apartes de la norma, incluso de la norma imperativa, como es en el caso de los bancos, la implicación. Respecto a la implicación de los emisores, pues desde luego que sí, los emisores tienen o tenemos la obligación de tener una política de comunicación y una política de diálogo. No solo se trata de explicarle a los accionistas a nuestros inversores. El propio Código de Buen Gobierno dice que hay que tener especialmente en cuenta y hay que tratar con especial consideración a los accionistas relevantes, aunque no estén sentados en el Consejo de Administración. Ese mundo de grandes institucionales que a lo mejor no tienen una posición o no tienen un especial interés de estar sentados en el Consejo de Administración de una entidad, pero también otro tipo de figuras que también pueden ser accionistas importantes, pero que por distintas razones
no forman parte del Consejo. De manera que en todos estos casos, no solo los fondos, porque en España, por ejemplo, hay grandes posiciones de familiares, o sea que evidentemente sigue habiendo accionistas. En este sentido, nosotros tenemos un accionariado continental donde sigue siendo muy importante las compañías matrices que forman parte de otras compañías, y tenemos grupos muy potentes que en realidad son el instrumento de inversión más que de un fondo profesional innominado con millones de partícipes, que eso también de familias que tienen todos nombre y caras y ojos y que son todos y que son ricachones. Bueno, ricachones no sé si es un término técnico, que son los que tienen los accionistas significativos, ¿no? De manera que es importante escucharles, es importante tener una política de implicación. Hay que tener una política de comunicación y también de diálogo, pero esa política, y que tienes que publicar, esa política hay que cumplirla, por cierto, que yo algunas veces lo recuerdo porque todos los abogados somos felices cuando escribimos la política. Siempre pensamos que como otro va a ser el que la tiene que cumplir, nosotros ya somos libres, no somos responsables. Pero la verdad es que las políticas, y hoy en día las políticas en materia de sostenibilidad o de comunicación, son políticas que exigen manuales de procedimiento y detalle concreto de su aplicación. De manera que hoy ya no nos vale, si eres secretario de un consejo de administración, decirle ya hemos publicado la política, ya pueden irse todos tranquilos. No. A partir de este momento llegará el supervisor y te preguntará cómo la aplicas. Que me enseñe usted los procedimientos que no están en la política publicada en la web y me ponga casos concretos de cuáles han sido las reuniones, los contenidos. Y, por cierto, hablando de contenidos, aquí hay un tema muy importante, y es que es verdad que hay que tener un principio de implicación con los inversores institucionales. Ahora vendrá Juan y ya me dirá algo cuando le toque, pero efectivamente hay que tener esta relación, pero ojo, hay un principio de libertad, hay un principio de igualdad entre todos los accionistas. Doña Paca no es Rockefeller, pero también es accionista. Bueno, siempre hablábamos de Doña Paca como cliente bancario, como, en fin, como alguien. Ahora ya Doña Paca se lo sabe todo, ¿no? Pero bueno. De manera que hay un principio de igualdad y hay un principio que es muy importante, que es de evitar la información contraria al principio de abuso de mercado, al reglamento de abuso de mercado. Por lo tanto, no puede haber asimetrías de información, que es una palabra mágica que decimos constantemente. No puede haber asimetrías de información. ¿Qué tipos de informaciones le puedo dar yo, que soy una compañía, a un inversor institucional? En primer lugar, los temas generales que he publicado. Todo lo que yo he publicado se lo puedo contar, y se lo puedo contar con cierto detalle. Yo le puedo explicar, por supuesto, todos los temas de gobierno corporativo y mi política de sostenibilidad y mi interés por una compañía más, ¿cómo es? B Corp, P Corp, más P Corp. Bueno, pues una compañía de las buenas. Pero yo puedo ser efectivamente alguien con una preocupación y una cultura social y medioambiental muy avanzada. Y eso os lo puedo contar. Y le puedo contar todos los temas de gobierno corporativo. No le puedo contar los temas que puedan suponer información de negocio que pudiera suponer una ventaja competitiva o pudieran ser contrarios al reglamento de abuso de mercado. El máximo experto del reglamento de abuso de mercado está ahí sentado, que es Gregorio. Si hay alguna cosa que yo digo mal, por supuesto, corrígeme, en fin, si no tengas ningún reparo. Entonces, eso es muy importante porque cuando se habla de la implicación y el interés en que haya un verdadero diálogo, eso está muy bien, pero ojo, que nosotros, una vez en una discusión, alguien muy importante de la CNV me dijo, hombre, vosotros tenéis contra el vicio de pedir, que son lo que hacen los inversores, está la virtud de no dar, que es lo que deberíamos hacer los emisores si me piden algo que no puedo dar. Pero es muy importante también esas dos cosas. Hay que publicarlas en la web. La publicación en general tiene un efecto además disciplinante, es muy importante. Si nosotros, yo no sé si me voy a ir un poco, medio minuto, ¿me queda medio minuto o me queda un poco más? ¿Cuánto me queda? ¿Dos? Bueno, entonces, perdón, tenemos 2 minutos. Bueno, pues la regulación en general en esta materia siempre es la misma. Primero, hay una regulación de la información. La información es disciplinante porque tienes que contar. Y el regulador te dice, cuénteme usted qué es lo que hace. Ha pasado en retribuciones, ha pasado en gobierno corporativo, está pasando en sostenibilidad. Primero te pregunto
quiero que haga una información detallada. Luego me va a preguntar que además informe bien. Pero una vez que hay una información y que me están preguntando qué cuento, la segunda cosa es mirar si me gusta al legislador, si al legislador le gusta lo que están contando. Por eso es tan evidente que hay una regulación, primero de las retribuciones, y luego se pone el legislador a ver si esas retribuciones, tal como están explicadas, son las que de verdad tienen sentido. Y, por lo tanto, se pasa del contenido formal de cumplir una obligación simple de comunicación a una obligación concreta de tener una relación. Y aquí pasa también con las implicaciones, también pasa con el gobierno corporativo, por supuesto pasa con la información no financiera periódica. De manera que ahora estamos en la fase en la que nos están exigiendo mucha información, mucha política, pero pasaremos a la segunda fase, que es me gusta esa política, aparte de que hay también otra política de comunicación general y el tema de los medios, y no digamos ya el tema de las redes y otros medios de comunicación que son muy difíciles de controlar tanto por el supervisor como, por supuesto, por las empresas cotizadas, ¿no? Y tenemos la obligación de vigilar qué información hay en el mercado. Y eso es un tema crecientemente problemático, ¿no? Porque, de hecho, la CNMV cada poco hace una comunicación, hace un año hizo una comunicación sobre... hace un año, hace unos meses, he ido a una comunicación sobre estos temas, ¿no? De la comunicación en redes y todos los expertos que porque uno canta, pues ya sabe de bitcoins. Y bueno, no quiero decir, yo canto, de hecho, pero no sé de bitcoins, claramente. Bueno, y yo creo que con esto me gustaría hablar un poquito en algún momento de ESG y de la implicación que va a suponer en la reputación. Había un cantante que decía, he perdido la reputación, pero ya no la echo de menos. Bueno, yo no creo que las emisoras podemos hacer eso. Nosotros debemos seguir luchando por la reputación. Nos va mucho en ello, tanto el mercado y todo el sistema de supervisión también. Por cierto, que la supervisión nuestra es muy buena y es un elemento competitivo. Y bueno, yo ya no sé. Sí. Y gracias. Muchas gracias, Javier.